Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, dependiendo de las latitudes de donde nos estén sintonizando. Esta mañana, 15 de mayo, estamos aquí en Banderillas, Veracruz. Estamos precisamente en la oficina del maestro Jorge Saldaña, quien es todo un símbolo en el tema de los medios de comunicación a nivel nacional. Y bueno, pues vamos a aprovechar que tenemos esta oportunidad de estar compartiendo este espacio con usted, don Jorge. Muy buenos días. Pues muy buenos días, maestro Jorge Saldaña. Y bueno, este término de maestro es, sin lugar a dudas, un concepto que nosotros lo retomamos mucho de usted porque estamos todos los días escuchando su programa y todo el conocimiento que usted nos transmite a través de el programa en ABC a las 10 de la mañana, pues llega a nosotros. Y queremos preguntarle a usted, ¿cuántos años de experiencia tiene en los medios de comunicación? Bueno, experiencia es una manera muy elegante de decir el tiempo. Yo comencé aquí en Jalapa en 1950 más o menos en una estación de radio, el XKL, y de ahí en fuera, bueno, pues quiero decir que esa fue mi patología y mi manera de vivir la vida ha sido en los medios de comunicación sin que lo haya pretendido. Accidentalmente, yo lo busqué, desde luego, yo fui a pedir trabajo y desde 1950, total que ya van 61 años, ¿no? 61 años de experiencia, don Jorge, y tenemos entendido que usted ha estado viajando en el mundo. Mucho tiempo. ¿Usted estuvo también involucrado en los medios de comunicación en otras latitudes o solamente se... No, es que cuando aquí me corrieron, me fui a Europa, trabajé de locutor en la UNESCO, fui productor de programas de radio, en televisión francesa, la RTF, de aquella época, después en una radio particular de Francia, hacía yo salada ensalada mexicana que se llamaba, y así esa ha sido mi experiencia. Señor, usted para nosotros es un símbolo en la radio y nosotros somos... Muchas gracias, de veras, en serio. No creas que ya me conoces ya un poco, no lo he buscado ni me jacto de ser maestro. Para mí es una patología a la que obedezco con mucho entusiasmo y mucha necedad. Fíjese, para nosotros, sin lugar a dudas, es un maestro, y así lo vamos a seguir considerando. Gracias. Y nosotros pertenecemos a un movimiento, al Movimiento de Regeneración Nacional, y quisiéramos aprovechar este momento para retomar toda esta experiencia, todos estos conocimientos que usted nos pueda brindar. ¿Qué le recomendaría a usted en el tema de los medios de comunicación al Movimiento de Regeneración Nacional? Bueno, a principio de cuentas, lo que importa de lo que me estás diciendo es la utilización de un concepto que para mí es fundamental. Siempre lo que se trata de regenerar es porque está degenerado, porque ha caído. Tú no vas a regenerar algo que se comporta conforme a los cánones de lo que debe ser. Por eso me gusta mucho, y desde luego desde todo punto de vista es urgente regenerar la degeneración de nuestro país. Si me dices tú de lo que me estás planteando, lo primero que se saca en conclusión es que este país está degenerado. Degenerar es caído, descompuesto, descompaginado, sus valores están tergiversados, lo cual es demostrable fehacientemente en cada momento. Por eso es necesario un movimiento de regeneración nacional desde todo punto de vista, independientemente de los partidos políticos y de que sea o no el determinado partido el que lo haga. Es necesario, es urgente, y el diagnóstico está establecido por gente de bien pensar, que este país necesita regenerarse. Eso es lo primero, ¿no? Claro. Luego, un movimiento para tal efecto en los momentos actuales parecería ser que todo tiene que pasar por el conducto, agujero, caño,
túnel de la comunicación. Comenzaron a decir allá hace como 30 o 40 años que la información es poder. Luego, todo esto lo decían cuando había que tener información para saber a qué le tiraba uno. Y la televisión se inclinó muchísimo, se apasionó por tener toda la información del mundo. Yo mismo estuve a la base de los noticieros cuando le decíamos al patrón, el Tigre, hay que hacer un noticiero mundial, decía yo. Y si a nosotros no nos importa eso. Y no, que va, si le importaba, lo que pasa es que a mí me dijo que no, porque yo no era el indicado para hacer un noticiero de vigor, de fuerza internacional. Él quería hacerlo de manera que fuese con alguien controlable. Lo hizo Jacobo. Pero ese es un hecho real y hay alguien que lo sabe. Ese alguien es él. Entonces yo decía, mira, es que hay que tener el teléfono de Tokio, el teléfono de Inglaterra, de Londres, el teléfono de París, el teléfono de Madrid, y que agarre a alguien el teléfono o tome a alguien el teléfono y diga, a ver qué dice nuestro corresponsal en Madrid. No había otra manera, no había más que teléfono. Entonces el Tigre decía que no, pero Miguel Alemán dijo que sí. Total que estaban de acuerdo ellos, y entonces fuimos inclusive a ver a Walter Cronkite, el viejo ese que hacía un noticiero muy especial de Estados Unidos, que es bruto, así como un obispo era. Me acuerdo que empezaban a grabar el noticiero, yo no sé en qué lo grababan, si era en videotape o en algo que era como película, y lo grababan a las 7, llegaba alrededor de las 7 y terminaba a las 7:28. Y yo una vez que lo grababan con un profesionalismo excepcional, a las 7:30, llegando el segundero, comenzaba el noticiero de lo que ya habían grabado. Pero fíjate que lo pasaban grabado. Entonces, desde ese momento era necesario, ellos tenían mucho concepto de la información. Para mí que una cosa es la información, otro la comunicación. Eso es lo que yo saco en conclusión, porque informar, estás informando al pueblo, sí. ¿Te estás comunicando con él? No. Porque significa hacer algo en conjunto. E informar es decir, tú le informas que hubo 4 goles, tú le informas que hubo cuántos muertos, pero se le informa de la misma manera que dice los goles, dice los muertos. Entonces ahí hay un fenómeno que hay que estudiar. ¿Qué estás haciendo? ¿Comunicándote con el pueblo o informándole? Por eso se llama muy propiamente el informe de gobierno. Los gobernantes te dicen lo que hicieron, porque saben que tú no lo vas a constatar ni a verificar, ni eres el recipiendario de su hipotético bien hacer. Y digo, es discutible que todo lo que diga un gobernante en su informe, para darte información, sea verdad. La información no te importa, la comunicación la padeces. Por eso la comunicación, cuando les conviene, la dan como una información. Y ellos pretenden que, pero como esa información es falsa, hicimos 38 escuelas, pusimos 10 hospitales, sí, pero no tienen quirófano. Pero eso no lo dicen, porque entonces ya entraría en la te comunico que hicimos esto, lo que pasa es que nos faltó traer los médicos. Te comunico que, te informo que hay tantas escuelas, y con eso debes consolarte. Lo que no te puedo decir es que tenemos 3 sindicatos podridos que hacen imposible la labor de enseñar, por decir algo. Entonces yo creo que habría para los estudiosos, para los que saben quién es Sartori, Chomsky, McLuhan, todos que se adornan, y dicen, a ver, ¿dónde termina el informar y dónde la labor de comunicar? Y dónde, evidentemente, cualquier labor de reestructuración de lo que ellos pretenciosamente llaman el tejido social, que es la pobre gente que está bien fregada. Entonces el tejido social, ese es el que recibe la degeneración de los que están arriba.
Porque la degeneración no es del pueblo, el pueblo no es degenerado, lo que degenera al hombre es el poder. Y ya. Maestro, usted acaba de tocar este tema de la comunicación y otra vez tratando de vincularlo con el movimiento. El licenciado está utilizando la lengua, la bemba y el periódico Regeneración, el licenciado Andrés Manuel López Obrador en específico. Y sin embargo la gente, cuando están en las concentraciones, sí tiene manera de comunicarse con él, están dialogando en un diálogo directo. El periódico Regeneración pues es una forma de informar, pero ¿esto es suficiente para un movimiento de tanta trascendencia? No en un pueblo que no lee. Si cuentas que hay un 60 o 70% de analfabetismo en potencia, quiere decir esto de los que aprendieron a leer y escribir pero no lo practican. Entonces pensemos que ya de 100 personas, de los seguidores de Andrés Manuel, hay un 60-70% que no va a leer nada porque no leen, no tienen la costumbre, no le enseñaron. Es más fácil ver que leer. Por eso la televisión tiene tanto éxito, porque no reclama ningún esfuerzo de comprensión. No hay ninguna palabra que no sea comprensible, generalmente. Entonces, la televisión evidentemente genera ignorancia porque te hace que te olvides de la lectura. Yo decía en broma un poco que la televisión ha hecho que el joven se sienta orgulloso de su ignorancia. Entonces hay gente que se siente orgullosa de no saber de política, de no meterse en religión, de que no le importa lo que sucede en el ámbito de la cultura. Pero si tú le dices que los camoteros del Veracruz, sí, qué bruto, qué ignorante, mano, que no sabes que los camoteros son del Puebla, pues no sabía. Oye, ¿y qué los potros de hierro no son de Guadalajara? No, hombre, los potros de hierro son del Cruz Azul o de lo que sea, ¿me entiendes? En una experiencia que te puedo contar, ya tus televidentes también, nuestros televidentes también, me invitaron a la escuela de comunicación en Jalapa. Fíjate, muchachos de comunicación, 18, 25 años. Y no sabía yo cómo dar la conferencia, pues yo en mi vida he dado una conferencia de comunicación, platico y lo que tú llamas de la experiencia, bueno. Digo, oigan, pues no sé cómo comenzar, pero a ver, díganme, ¿cuál es la noticia que para ustedes, que para cada uno de ustedes, es la más importante hoy? No hubo uno que tuviese una noticia de interés. Esos son los de la escuela de comunicación. Imagínate el concepto de comunicación que puede tener, o la vocación de esos muchachos. Te digo no por molestarlos a ellos, ni mucho menos, sino simplemente porque es el indicio de la artificialidad y falsedad de nuestra vida, y sobre todo el engaño que se le hace a la juventud. Tú te dicen en la televisión, qué bruto, bueno, tenemos que dedicarnos a los jóvenes. Pero ¿qué les vas a dedicar a los jóvenes? ¿Una rola? ¿Un baile de perreo? ¿O que vengan los Tigres del Norte? ¿O Ninel Conde? ¿O quien sea? A eso le llaman atender a la juventud. Pero el problema muy grave está en que platicar con un joven es confrontarse con un muro. Y lo digo porque soy viejo, evidentemente. Estoy en el lado contrario. Pero cuando sé que están hablando con 80 palabras, y cuando sé que la chimpancé Lucy creo que distinguía 120 conceptos, porque como no puede hablar, tenía conceptos, y los especialistas en etología, que así se llama el arte de entender a los animales, ¿no? ¿Sí? Diciendo, Lucy, la chimpancé fulana de tal, distingue 120 conceptos, y un cuate de la universidad habla, en todo caso de los que conocemos por acá, habla con 80 palabras. Maestro,
La gran mayoría de la gente que va a ver esta entrevista pertenece al Movimiento de Regeneración Nacional. Qué bueno. Y quizás usted pueda brindarnos un poquito de ayuda. Le voy a poner un ejemplo. Varios de nosotros salimos a entregar un periódico, que lo estamos utilizando como el vehículo de comunicación, y ahí informamos los objetivos de este movimiento. Y regresamos al siguiente mes y nos ponen peros y trabas porque hubo un spot de televisión hizo entrar en conflicto con lo que nosotros les llegamos a exponer el mes anterior. ¿Qué nos recomendaría usted a la gente que estamos ahí entregando el periódico Regeneración y que nos encontramos esta situación con la gente y sobre todo el poder de influencia con la televisión? Yo lo único que sé, y quizá un poco falseado, porque el poder que tiene la televisión en México, por convenir así a los intereses del poder, sí, el poder que tiene la televisión es porque así conviene el poder. Las dos palabras tienen significado diferente. Quitemos la primera. La fuerza que tiene la televisión es porque así conviene el poder. Porque la televisión está al servicio del poder. Puede ser poder eclesiástico, puede ser poder mercantil o económico, puede ser poder político. O puede ser otro poder, el poder de la ignorancia, que conviene a todos los anteriores. No sabes lo magnífico que es manejar un pueblo ignorante. Por eso la televisión se esfuerza porque el pueblo permanezca en su estado original, es decir, en la ignorancia. No es ocasional que la televisión pretenda ser la bandera de la ignorancia nacional. Eso es un hecho. Y de ahí que maneje la política. Yo se lo decía a Andrés Manuel, lo decía en los programas. Si la televisión hubiese sido López Obradorista, ahorita estuviéramos mentándole la madre a Andrés Manuel por cosas que no haya hecho bien, pero la presidencia de la República. Si la televisión hubiese sido del PRD, Andrés Manuel hubiese sido el presidente de la República. ¿Y sabes quién sabe esto muy bien? Felipe Calderón. Digo, no sé si lo sepa, pero tendría que aceptarlo por lógica natural. Donc, que es una frase francesa que significa en consecuencia, ergo en latín, entonces, como dicen en Manderilla, la televisión es la que hace la política en México. Si sale primero el aceptado por la televisión, luego el que tiene los medios de comunicación televisivos como este, un poco más potentes, y luego si el que sale ahí es porque fue aceptado por la televisión, la pregunta fundamental es ¿qué hay que hacer para ser aceptado por la televisión? Hay dos maneras: convenir económicamente o convenir ideológicamente. Si tienes esos dos caracteres, esas dos características, que pagas y piensas como ellos, no hay problema. Entonces el diagnóstico está dado, falta la solución. En nuestro planteamiento hay la idea de que si el pueblo se organiza, no nos gana Televisa. ¿Esto es suficiente? No. Bueno, si estás hablando en una época de hacer una revolución, evidentemente si el pueblo se levanta, no se organiza. Es diferente organizarse. Los pueblos no se organizan, los pueblos se levantan, punto. ¿A poco crees que en Cheram la gente dijo, habida cuenta, el área A está para tal y tal? La organización general es de que usted, compadre fulano, toma sus elementos y se pone aquí. Vamos a abrir 3 ejes. El eje A en el bosque, el eje B en el camino y el eje número 3 en el pueblo. No. Ellos están enojados, encabronados, se ponen su paliacate, agarran su machete y van a ver que no tiran los árboles. ¿Por qué? Por la inoperancia fundamental de un gobierno que no le importa al ciudadano.
ese es otro boleto. Pero si el pueblo se organiza, ¿quién te puedes organizar? Vamos a levantar el pueblo de bandería para no ver el canal 2 de televisión, unas niñas que salen de 5 años moviendo sus encantos personales de niña, cuando que eso tiene que ser cuando tengan 25 o 20. Se requiere un cambio de actitud, que fue más o menos lo que vimos en la reciente Marcha por la Paz, donde primero era el fuera Calderón, y termina con un muera Calderón. Ese tipo de actitud es la que hace falta para hacer una transformación. Ojalá y tuvieras razón. La televisión es un arma peligrosísima. Un arma que derrota a los guerreros. Y hay que aceptarlo. Nosotros, me incluyo, estamos aquí, nosotros los que vivimos con la televisión. Yo no digo que vivamos de la televisión, algún tiempo lo hice. Los que vivimos de esto es que tenemos una patología especial. Si hemos canalizado, entre comillas, convenientemente nuestra vanidad. Sí, toda la serie de satisfacciones de hacer programas, todo ese rendirse culto que tiene mucho paralelismo a lo político. Por eso a los políticos les gusta y les encanta tanto la televisión. No me acuerdo quién dijo el otro día, uy, si yo no hubiera sido presidente, hubiera sido periodista pero de televisión, obviamente, porque hoy periodismo, antes el periodista se identificaba con Julio Scherer, hoy el periodista se equipara con López Dóriga o con Ciro Gómez, quién sabe qué. ¿Entiendes? Ser periodista, entonces por eso el presidente dice, a mí me hubiera gustado ser periodista de televisión, porque todo esto deforma la personalidad. Entonces, el hecho de que se informe y que si el pueblo se organiza podría hacer cambios, pues es casi, si yo te digo lo contrario, pues es que me puede acusar a alguien. En la época de Díaz Ordaz decía disolución social, incitación a la algarada, no me acuerdo cómo se llama, incitación a la violencia. Organizar un pueblo, sí, pues ahí tienes tú, inclusive en el canal creo 22 hay una señora de características muy especiales que habla sobre la defensoría del televidente. ¿Qué coño va a defender al televidente? Lo que se lo embroca más. Es decir, no defiende nada sobre qué. ¿Está usted satisfecha de la música, de las telenovelas? ¿Qué coño? Imagínate tú si las comunicaciones en México necesitan que sepamos qué música lleva la telenovela. ¿Me entiendes? Para taparle el ojo al macho, y porque la televisión inclusive se hace su crítica a sí misma. Fíjate qué grande es. Crítica obviamente controlada. Eso se llama putrefacción. Ese es el ejemplo más grande de la corrupción. México ha superado. México es un país donde lo peor, como dicen en Banderilla, ha sido superado. Lo peor se mejora, fíjate. Hacen falta los equilibrios en la televisión. Usted, como con la experiencia que tiene a nivel internacional, estuvo en Francia, no sé cuál sea la situación específicamente en Francia, pero tenemos la información de que son 8 emporios en todo el mundo quienes controlan la información. ¿Allá? En todo el mundo, 8 emporios. Ah, vaya, es posible, sí, yo creo que menos. Pero yo creo que el común denominador de los 8 es la lana, ¿no? Claro. Es el dinero, y el control de los 8 es el poder. Entonces, bueno, la característica fundamental de estos 8 emporios es eso. Sí, evidente, yo creo que como tú lo dices muy bien, el hecho de que haya una organización popular no significa más que un indicio, es un termómetro. Es un termómetro, y sí, muy bien que diga Calderón, en mi régimen no hemos hecho una sola acción para callar y taparle la boca a alguien. Él no, pero sus secuaces sí. A ver, yo digo, tú dices que tengo experiencia, ¿no? Tú dices que puedo hacerle el radio y la televisión, tanto es así que vienes y me entrevistas. Pero a ver, ayúdame, y vamos a pedir que me den una media hora, 15 minutos en la televisión en México. No me dan nada.
Y sí me dan, pero como cuando fui a, no me acuerdo, una que creo que se llama, oye, te voy a decir, de Cableros, Trejo, no me acuerdo cómo se llama, ¿cómo no, señor? Pero encantado, usted es un valor, y me dan la suave, ¿no? Qué barbaridad, me dicen, no, maestro, y la madre. Y luego pase usted a nuestro departamento de ventas, 5,5 millones por pasar mi programa 1 hora por semana, cada 6 meses, en 5 millones cada 6 meses. Pero usted puede vender y la ciudad tiene derecho a tantos minutos, y si vende puede ganar. Imagínate constituirse en productor y vendedor. Tú no tengo la infraestructura, como dirían ellos, ni mal, pero ya los 5 millones, pues ya, ellos sí pasarían, solamente 5 millones, y hay que hacer un piloto, obviamente, para censurar y checar. Y claro, evidentemente, así que Calderón venga con un palo a decirle a alguien que se calle, no, pero pues ahorita todo está en reestructuración, como tú ves, y algunos programas que tienen un poco de interrogantes que no tienen respuesta, pues como que entran un chueco, entra otro noticiero, los cambian de horario, en fin, lo que tú quieras. Usted me comentaba de las posibilidades de que yo le consiguiese un espacio en algún canal de televisión. No, indudablemente está fuera de nuestras manos, pero mire, hay una herramienta, la herramienta del Internet. El Internet recientemente permite generar canales de televisión, YouTube, Livestream, Tuve, o sea, hay varias herramientas que permiten eso que usted nos está pidiendo, pero no terminan de aterrizar a la población en su conjunto, no llegamos a una gran cantidad de gente. Pero sin embargo hay videos, por ejemplo, Lady Gaga, un video de ella en YouTube, 200 millones de visitas, más de la población que tiene México. O sea, sí son herramientas, pero algo falta, ¿no? ¿Por qué un video de el licenciado Andrés Manuel López Obrador solamente tiene 60,000 visitas, 100,000? Algo falta en el equipo. ¿Qué nos recomendaría en eso? No, pero es que no es el equipo, es la jerarquía de valores. Es decir, que para aquí el sexo es un valor, y obviamente es un valor mucho más apreciado que Andrés Manuel, por ejemplo, y que la política en general. Eso lo sabe la televisión, por eso la televisión fundamenta sus producciones en sexo, violencia y magia. Eso no me acuerdo quién me lo enseñó, o dónde lo leí, pero es demostrable. Sexo, Lady Gaga, lo estoy diciendo, todo lo que tiene sexo. Violencia, a ver, ponme la lucha libre a ver si la quito. No la quito. Me encanta. Mi yo interior zoológico violento me induce a poner eso, a que la vea yo. Violencia. La magia, a ver, alguien que me diga cómo soluciono mis cosas mágicamente. La magia no es de aparecer una magia, es decir, la solución fantasiosa y rápida, ilusoria de tu vida, de tus cosas. Compra un billete de lotería y te la vas a sacar tantos millones. Compra esta pomada, o te voy a dar tal consejo y te vas a ver bella, hermosa, y tú delgado, flaco y joven. Puta, pues yo quiero verte, ¿no? Sexo, violencia y magia. En eso se ha fundamentado la televisión. Ahora, si tú dices, fíjate que vamos a hacer la proyección de un México justo, propio, noble, educado y todo, ¿qué más? Nada. Por eso los políticos mexicanos tienen que repetir 500,000 veces su mensaje para que se te quede inconscientemente, y luego te digan refresco, tome Coca-Cola. Político, Peña Nieto. Por saturación, pero no por convicción. Tú estás amaestrado a votar, te amaestraron 70 años a votar por el PRI, no por convicción. Y fíjate, salimos del PRI y mira cómo nos ha ido.
¿Cuánta razón tiene usted en este sentido, en relación a repetir? Estamos a un año de un proceso electoral y mientras más cerca estemos de julio del 2012 se va a incrementar la guerra sucia. Obvio. Sobre todo sobre Andrés Manuel, que no es el candidato del sistema. ¿Qué recomendación haría al movimiento y al mismo licenciado Andrés Manuel López Obrador? Yo lo único que pienso es que puede ser el candidato del sistema si el sistema no se va a flexibilizar. Y como la bandera fundamental de la política nacional ha sido el cinismo, cínicamente, si el sistema no viene a mí, ve tú al sistema. Si es una realidad concreta. Él tendría... Alguna vez en broma decía yo, si alguien va zigzagueando por la política, se cruza una especie de Porfirio Muñoz Ledo juvenil e inteligente. Él no es joven, pero él es muy inteligente. Si va zigzagueando de un lado a otro, si se pasa por los caminos más impensables y lleva la esencia de convertir esto en un verdadero país, puede llegar, pero no puede llegar derecha y directamente. Puede llegar derecho, directo y con la televisión en los partidos oficiales. Y tendrá que hacer y pagar las deudas establecidas. Yo no sé, por ejemplo, ¿te acuerdas de ese señor apellidado Ugalde? Terrible, con una especie de convicción académica de que lo que dice es verdad y está muy bien fundamentado en el Instituto Federal Electoral. Ahora reaparece y dice algo verdaderamente monstruoso. Y voy a decir ¿por qué? Porque si monstruoso no es agresión para él y para nadie. Dice, en Estados Unidos, yo leí en el radio, en Estados Unidos están alarmados porque imagínate, casi lo dice así, imagínate, están creyendo que al terminar Calderón se acaba la guerra contra el narco. ¡Qué barbaridad! No, esta guerra debe de continuar y tal. Pero eso, la noticia no es ni Calderón ni nada, sino la aprobación a que las estrategias actuales están bien. Y toda la política y todo el poder están obsesionados en decirnos que la guerra contra el narco debe hacerse, que la guerra contra la delincuencia debe hacerse, y el pueblo no es que quiera que nombremos de presidente a Chapo Guzmán o lo que sea, algún delincuente. No, lo que queramos es que las estrategias no generen zozobra, muertes, crimen, equivocaciones sospechosísimas, víctimas colaterales y retenes, y la proliferación donde se ha mejorado lo peor. Es decir, no entiendo cómo puede pensarse en la bondad y en lo óptimo de una guerra que lo perseguible se aumentó. Perseguíamos el secuestro, hay más. Perseguíamos la extorsión, hasta el teléfono, hay más. Ahorita no ha sonado, bueno, en fin. Perseguíamos la muerte, perseguíamos, se perseguía a, bueno, uno de los anhelos era ayudar al que no tiene trabajo. La mortandad de los que no tienen trabajo y pasan por aquí es terrible. Todo aquello que se perseguía ha aumentado. ¿Vamos ganando la guerra? No merece una reestructuración y ver cómo le hacemos en esa guerra. No quitar la estrategia, viene de la palabra soldado, que en griego significa estratiotes, me parece, que significa soldado. Estrategia es el arte que tienen los soldados. Una de las artes de los soldados es la disuasión. Ese que hizo el Tsutsuno, como se llama, el que hizo el arte de la guerra, decía, la mejor manera de ganar una guerra es que esta no se lleve a cabo, no se realice. Pero si aquí nos dicen,
es que los soldados no saben disuadir. Es como, pues para disuadir hay que pensar, pero el que dice no saben disuadir, quiere decir no saben pensar. ¿Cómo nos van a defender si no saben pensar? Maestro, lógica. Pues hablando de guerra, nosotros estamos conscientes y claros que en este proceso electoral por venir vamos a tener una guerra precisamente contra Televisa, que se ha repetido la palabra aquí en esta entrevista más de 10 veces. Yo soy capaz, ¿no? ¿Cómo podemos equilibrar esta guerra descomunal? No hay modo. No hay modo. Digo, no es que sea pesimista, pero ¿cómo? Solo diciéndolo tú o yo, no logramos nada. La libertad de expresión en México tiene validez en cuanto que no tiene repercusiones. Apúntale. Digo, ¿cómo es posible que damos el diagnóstico, sabemos lo que da el diagnóstico al pueblo, a la gente y todo, pero no pasa nada? No pasa nada de decir, ¿tú crees que de buenas a primeras la televisión comercial, a la que tú llamas Televisa, que no es solo Televisa, en honor a ella hay que decir que tiene muchos colaterales, muchas áreas paralelas a ella? Tú no sabes en las televisoras de provincia cuántos televisas chiquitos hay. ¿No acaso le abren las puertas, los brazos? Bienvenida a la televisión comercial. Estados, pase usted a, no sé qué estados, pero por ejemplo, pase a tomar unos camotes, pase usted por acá, pase por acá, a la televisión y a los grupos, por ejemplo, de líderes futuros. ¿Tú crees que de esa cosa que se llama Vamos México, ¿cómo se llama? Iniciativa México. Iniciativa México, va a salir el nuevo país positivo, integrador de las clases bajas de nuestro país, de las clases pobres, digamos? Yo no lo creo. ¿Y tú crees que de buenas a primeras van a decir, bueno, aquí está este canal para Fonaculta no, pero por ejemplo para una Secretaría de Educación? No, la Secretaría de Educación tampoco. Para la verdadera y auténtica cultura, para los intelectuales, para los sociólogos, para los psicoanalistas, porque el problema de México no es un problema de carácter político, el problema de México es un problema de carácter patológico, digo yo. Sí, aquí no hay que mejorarnos, hay que curarnos, lo primero. Y ya. Un escenario muy difícil nos está dibujando usted. Pues, digo, bueno, tú no me digas que soy pesimista, dime que no tengo razón. No podemos decir eso. Ahí está. Maestro, ya prácticamente para finalizar esta entrevista, ¿cuáles son sus proyectos? No sé, yo no soy político, yo no tengo proyectos. No tengo proyectos. A mí me gustaría, a pesar de mi provecta edad, poder hacer algunos programas en México y se acabó. En México porque hace mucho que no estoy en la televisión de allá, vanidosamente me gustaría muchísimo. Ando viendo si puedo hacer algo. Sé que en épocas de elecciones, programas como los míos no son bienvenidos. Pero hay otras materias como mi programa de la nostalgia, mi programa de Sopa de Letras, que no hacen mal y que pueden tener un lugar en las televisoras. Hasta el momento en la televisión mercantil de México no han tenido cabida y lo he pedido. Y nada más, afortunadamente en Veracruz, que no es tan inocuo, mi programa resulta normal, ¿me entiendes? Y se ve en todo el estado de Veracruz, el programa de televisión, y en el de radio, que me hacen el honor de aceptar mi colaboración, siempre decidida, fundamentalmente espontánea de mi parte, y pues hay que me toleren, nada más. Y ustedes que son tan gentiles y a quienes les agradezco muchísimo que me transmitan en Radio AMLO TV, con el deseo muy fuerte de que sea una televisora recia, que Andrés Manuel piense que sin televisión no va a lograr nada, eso es un hecho, que se lo dije personalmente por la amistad que nos une y porque ahora es la oportunidad de reiterar que es impensable en la actualidad emprender
una labor de la naturaleza tan noble y tan digna como es el hacer de México un país democrático y no contar con televisión. Bueno, él sí cuenta con una televisión enemiga. Tiene que tener una televisión normal, que lo transmita, simple y sencillamente. Tiene que llegar a un acuerdo, ya sea con Televisa, con Telmex. No sé con quién. Yo decía que con Washington. No es tontería. Sin injerencia. Claro. Vivimos en países supeditados. ¿Qué opina usted de la base militar que están construyendo en Puebla? La iniciaron el 10 de mayo. Pues así como base militar no lo sé. Yo sé que ya Televisa tomó posesión de Puebla. Por eso decía lo de los camotes, ¿no? Pues pero es exagerado. Es una academia policíaca, pero va a estar a cargo el director del Plan Mérida. El Plan Mérida es un plan que abarca varios países y va a estar el Buró Político de Estados Unidos, la CIA, la Agencia de Inteligencia Americana y algunas otras dependencias de inteligencia estadounidense. Pues fíjate que ya van dos grandes, ¿cómo se diría yo? Méritos que tiene Radio AMLO. Primero, la transmisión de la marcha de Sicilia, que yo les otorgué el premio Jorge Saldaña. Y que me inventaron la madre, todo el mundo me inventó la madre y dice, no, que Radio AMLO, que quién sabe qué. Y dije, no, pues son los únicos que lo hicieron, porque los otros pasaron cachitos, y cuando estaba lo del silencio de la marcha, todo el mundo transmitió, pero cuando comenzaron a hablar, testimonios, compromisos contraídos con anterioridad, y va para afuera. Y Radio AMLO lo pasó. Ahora, lo que tú me dices, yo no lo sabía, y no lo sé hasta el momento. Pienso que sea una exageración periodística tuya. No. Espero, no digo que pienso. Sí. Espero que sea una exageración periodística, pero me informaré. Y sería una noticia trágica, lúgubre para México, y que caerá como una mancha terrible, histórica, sobre el panismo nacional. Ojalá y no sea cierto. Es en el mismo contexto de las 7 bases militares en Colombia, sí, la guerra contra el narco. Claro que en Colombia. Y es el mismo plan, el Plan Mérida. A ver qué nos explican para decir que no es así. Ojalá encuentren una razón válida. Agradezco mucho su atención, maestro Jorge Saldaña. Esto fue la entrevista para Radio AMLO, y de verdad que es para nosotros un honor estar compartiendo con usted el canal. Mucho gusto y gracias por transmitir. Gracias. Gracias.